Este es el videoreporte para el indicador de sintonización de FM. La modulación es el proceso de variar una señal portadora para transportar información. En tres cosas que puedes cambiar de una señal senoidal: su frecuencia, su fase y su amplitud. En la modulación de frecuencias se envía información variando la frecuencia de la portadora. Las dos aplicaciones más comunes son radio y comunicación bidireccional. Para modular en FM se necesita de la portadora, que va a alta frecuencia, y la señal con información. El resultado es una portadora modulada y cuya frecuencia continúa aumentando y disminuyendo en función de la amplitud de la señal de modulación. FM es básicamente inmune a los cambios de amplitud de la señal causados por ruido e interferencia, por lo que una de sus ventajas principales es que es ideal para la transmisión de voz o música en alta calidad y casi sin interferencias, y su baja eficiencia espectral requiere de anchos de banda mucho más amplios en comparación con otros tipos de modulación analógica, por lo que normalmente se usa por encima de 30 MHz. Como las ondas de radio de muchos transmisores atraviesan el aire simultáneamente sin interferir entre sí, estos se pueden separar en un receptor porque tienen frecuencias diferentes, es decir, la onda de radio de cada transmisor oscila a una frecuencia diferente. El trabajo de un sintonizador es separar una onda sinusoidal de los miles de señales de radio que recibe de la antena. Para separar la señal de radio deseada se usa un filtro pasabanda, que permite pasar a la frecuencia de la transmisión de radio deseada y bloquea las señales de todas las demás frecuencias. La información en una transmisión de radio está contenida en dos bandas estrechas de frecuencias llamadas bandas laterales, a cada lado de la frecuencia portadora, por lo que el filtro tiene que pasar una banda de frecuencias, no solo una frecuencia. El ancho de banda del filtro debe ser lo suficientemente ancho como para permitir que las bandas laterales pasen sin distorsión, pero lo suficientemente estrecho para bloquear cualquier transmisión interferente en frecuencias adyacentes. La capacidad del receptor para rechazar estaciones de radio no deseadas cercanas en frecuencia a la estación deseada es un parámetro importante llamado selectividad y está determinado por el filtro. Cuando tú tienes la información, esta no se comporta como una sinusoidal pura. Cuando tú tienes un voltaje alto o bajo, va a hacer que cambie la frecuencia, ya sea que a mayor voltaje más frecuencia o viceversa. Y así la frecuencia estará cambiando de acuerdo a los cambios de la onda de entrada. Si por ejemplo se tiene una portadora que va a 100 kHz y como la señal modulada en esta sección está cambiando de amplitud, la frecuencia en esta parte será de 70 kHz. Pero cuando la amplitud de la moduladora baja, la frecuencia cambia a 130 kHz, entonces la desviación de la frecuencia es de 30 kHz, es decir, ¿cuánto estoy manipulando la frecuencia? En el dominio de la frecuencia tenemos la frecuencia del carrier, pero esa flecha se va a estar moviendo entre 130 kHz y 70 kHz, según vaya cambiando la información de entrada. Por ejemplo, una emisora a la que tú le puedes mover la sensibilidad y quieres que varíe 5 kHz por cada volt de la moduladora, es decir, que si la moduladora tiene 2 volts pico, en este punto la desviación será de 10 kHz más, y cuando tengo menos 2 volts tengo 10 kHz menos que la frecuencia del carrier, y entonces la desviación será de 10 kHz. Si tú divides la desviación de tu frecuencia entre la frecuencia del carrier, te da el índice de modulación, y entre mayor sea el índice de modulación, menor sensibilidad tendrá el sistema, y aquí radicará la importancia de la selectividad de nuestro filtro. Para seleccionar una estación en particular, la radio se sintoniza a la frecuencia del transmisor deseado. La sintonización es ajustar la frecuencia de la banda de paso del receptor a la frecuencia del transmisor deseado. En el circuito, esto se va a lograr girando el potenciómetro. Como sabemos, este tiene 3 pines. Si conectas entre uno de sus extremos y el whipper, que es el pin intermedio, tendremos una resistencia variable. Así giraremos la perilla y haremos más o menos selectivo el filtro. Cuando la frecuencia de resonancia es igual a la frecuencia del transmisor de radio, el circuito sintonizado oscila a la misma frecuencia que el transmisor, pasando la señal al resto del receptor. En el circuito, cuando se logre la sintonización, los LEDs se apagarán. Un dato importante es que en las emisoras de FM los rangos de frecuencia varían entre 88 y 108 MHz. En el circuito se ha usado la opción para inyectar una señal FM. Para fines prácticos, la frecuencia del carrier es de 1 kHz. Si graficamos la señal en el nodo donde se unen los diodos, podemos ver que el voltaje no es suficiente para que estos se enciendan.
Esto es una fotografía instantánea del momento en donde se ha logrado la sintonización. La señal verde es la que va a encender o apagar los LEDs y vemos cómo va siguiendo la frecuencia de la señal de entrada, que es la señal azul, indicando así que están en sintonización. Si obtenemos la gráfica en el dominio de la frecuencia, vemos cómo la simulación hace el barrido para el potenciómetro y por ello se ven las gráficas de colores. De igual manera, para fines ilustrativos, el filtro no es muy selectivo y es por ello que vemos anchos de banda extensos.